El lamento de la hacienda tenebrosa. Dicen los cronistas que durante la década de 1830, México atravesaba una fase de reorganización tras su independencia. Las nuevas administraciones luchaban por controlar el territorio y había múltiples facciones disputando el poder. En zonas como Chilpancingo, un poblado rodeado de sierras y caminos polvorientos, la gente vivía con la esperanza de estabilidad, pero también con el temor de que el caos político se propagara hasta sus campos. Es en este contexto que se erguía en las afueras de la ciudad una antigua hacienda, a la cual el vulgo apodada La Tenebrosa. Su verdadero nombre al parecer se perdió en los cambios de propiedad sucesivos, pero las personas del lugar conservaban su recuerdo con una mezcla de curiosidad y recelo. La llamaban Tenebrosa por las historias de oscuridad, lamentos nocturnos y tragedias sin explicaciones, que según se contaba se repetían en sus corredores. La construcción databa de la época novohispana, rodeada por muros altos y con un portón de madera tallada. Se rumoraba que en sus mejores tiempos albergó reuniones de influyentes terratenientes. Sin embargo, las guerras y los conflictos habían reducido su grandeza a una sombra de lo que fue. Aún así, la mole de piedra imponía respeto, y sus jardines convertidos en maleza conservaban un extraño encanto. Por aquel entonces se decía que pocos se atrevían a acercarse a la hacienda después del anochecer, pues surgían relatos de almas en pena que vagaban por el patio central y los pasillos. Las ventanas ennegrecidas por el tiempo parecían esconder secretos que nadie había conseguido desentrañar. En la primavera de 1831, arribó a Chilpancingo un abogado joven llamado Felipe Garza. Venía de la Ciudad de México con la misión de revivir unos pleitos relacionados con las propiedades locales. Tenía 27 años y había forjado su prestigio a mediar disputas en tiempos tumultuosos. Por referencia, supo que la antigua hacienda, conocida en la región por su atmósfera maldita, se estaba disputando ahora entre dos familias que reclamaban derechos de herencia. Con intención de investigar el asunto, Felipe decidió hospedarse en la ciudad, aunque sus clientes le propusieron alojarse directamente a la hacienda para estudiar los documentos y el estado del inmueble. El joven lo consideró imprudente, pues las habladurías populares le habían puesto sobre aviso. Sin embargo, la curiosidad y su anhelo de comprender la verdad lo impulsaron a aceptar la invitación. Felipe llegó al atardecer a las puertas de la hacienda acompañado por su ayudante, Mateo, un mozo algo supersticioso. Al abrirse el portón descubrió un extenso patio central con un viejo pozo en el medio. El polvo cubría paredes y pilares y las enredaderas se enroscaban por los corredores. Recibió a los forasteros un caporal de edad llamado don Sebastián, el cual parecía el único encargado de cuidar el sitio. Bienvenido, licenciado, dijo don Sebastián con un tono sombrío. No se asuste si escucha ruidos por la noche. Esta casa ha visto tantas cosas que a veces no distingue entre vivos y muertos. El comentario oló la sangre de Mateo, que se persinó disimuladamente. Felipe, en cambio, respondió con cortesía, aunque eso sí, sintió un leve estremecimiento. Le asignaron una habitación en la planta alta con ventana al patio interior. Desde ahí al anochecer escuchó en la lejanía el canto de los grillos, el murmullo del viento. Pero también creyó percibir algo más, un tenue lamento que resonaba a intervalos, como un susurro de dolor que se filtraba por los muros. Durante el día, Felipe decidió revisar los viejos papeles en una sala que hacía las veces de despacho. Encontró escrituras originales de principio del siglo XVIII, títulos de propiedad que mencionaban nombres olvidados y anotaciones sobre la compra de esclavos africanos e indígenas. Uno de los documentos llamaba la atención. Hablaba de rituales en una capilla privada y de cierto trato oscuro para proteger la hacienda de asaltantes. No daba detalles, pero despertó en el abogado una mezcla de fascinación y desasosiego. Mateo, mientras tanto, vagaba por el recinto intentando ayudar al caporal. El mozo regresó asustado al mediodía, asegurando que en la bodega principal había escuchado un gemido que no pertenecía a nada visible. Don Sebastián, acostumbrado a esos fenómenos, apenas encogió los hombros y le dijo: Si uno calla y respeta, la casa no hace nada malo, pero no la provoquen, jovencitos.
Aquella noche Felipe se sentó a cenar con Mateo y don Sebastián en el comedor principal. Lo hicieron bajo un candelabro que perdía cada tanto la estabilidad de su luz. El silencio se hacía denso y de pronto un golpe sordo resonó en una pared contigua, como si alguien la golpeara desde el otro lado. Mateo dio un brinco mirando a Felipe con expresión de pánico. Don Sebastián se levantó con serenidad forzada y fue a revisar el corredor. A su regreso informó que no había nadie. Sin embargo, un fuerte olor a azufre impregnaba el aire. Aquel pestilente aroma hizo que por un instante el viejo caporal pareciera palidecer. Es como si la casa quisiera advertirnos de algo, masculló. Felipe notó que la ventana del comedor estaba temblando. Al asomarse le pareció ver una sombra atravesando el patio, pero podía ser el efecto de la luna sobre las enredaderas. Sin embargo, el rastro de azufre se quedó alojado en su nariz, y no pudo evitar un escalofrío que recorrió su espalda. En los días siguientes, Felipe siguió indagando los documentos. Entre papeles y relatos de don Sebastián reconstruyó una historia que le explicaba parte de la supuesta maldición. Hacienda 1790. Propietario don Julián de la Vega, un hombre poderoso y tiránico. Se decía que había hecho un pacto con un curandero local para proteger sus tierras y multiplicar sus riquezas. Don Julián tenía una hija llamada Alejandra de carácter noble. Ella sufrió los abusos de su padre y, según las crónicas, desapareció una noche sin dejar rastro. Algunos afirmaban que el propio don Julián la había sacrificado en un ritual. Otros sostenían que Alejandra había escapado llevándose un valioso objeto de la familia. A partir de esa fecha, la casa comenzó a gemir en las madrugadas, y varios trabajadores murieron en circunstancias extrañas, como si alguien o algo los hubiera perseguido en los pasillos. Felipe, racional y escéptico, intentaba no dejarse llevar por la superstición, pero cada noche el lamento parecía más real. Hasta Mateo, que pretendía dormir con un crucifijo entre manos, sentía pasos en la habitación contigua. En la parte trasera de la hacienda había una pequeña capilla semiderruida, cuyo techo amenazaba con caerse. Se contaba que allí don Julián celebraba misas privadas y quizás algo más siniestro. Una mañana, Felipe decidió explorarla acompañada por Mateo. Entre escombros y telarañas hallaron un altar de piedra cubierto de manchas rojizas, que por el paso de los años se había oscurecido. Podría ser óxido o otra cosa. De pronto un crujir de madera los hizo voltear. Al fondo de la capilla se erguía una figura envuelta en niebla matinal, con un vestido antiguo que rozaba el suelo. Su rostro era borroso, pero parecía el de una mujer cuyos ojos reflejaban una pena infinita. Tanto Felipe como Mateo se quedaron paralizados. La figura pareció susurrar algo y alzó el brazo frente al altar, como señalando un lugar preciso. Antes de que pudiera reaccionar, el espectro se desvaneció con la misma rapidez con la cual había aparecido. Mateo salió corriendo, jurando que se trataba del espíritu de la hija de don Julián. Felipe, aunque asustado, sintió un impulso de seguir investigando. Con cuidado retiró un paño polillado que cubría el altar y descubrió un compartimiento secreto en la piedra. Dentro había un viejo medallón de plata con grabados de simbología religiosa, y en el dorso las iniciales ADB. Asumió que correspondían a Alejandra de la Vega. Esa misma tarde, Felipe mostró el medallón a don Sebastián, que lo miró con asombro y miedo. Le contó que corría el rumor de que Alejandra poseía un amuleto sagrado, heredado de su madre indígena, que la protegía de la influencia maligna de don Julián. Se decía que ese amuleto era la llave para romper el pacto oscuro que el hacendado selló con fuerzas infernales. Sin embargo, nadie sabía cómo usarlo, ni dónde había terminado tras la desaparición de la joven. El caporal bajó la voz y confesó: he escuchado que en los túneles subterráneos de la hacienda don Julián llevó a cabo un sacrificio. Dicen que enterró ahí un libro profano y que mientras ese libro permanece oculto con la sangre, el alma de su hija y de cualquiera que se adentre en la casa no va a descansar en paz. Felipe sintió un nudo en la garganta. Empezaba a creer que para resolver la disputa legal debía responder la maldición.
Debía indagar no solamente en papeles, sino también en las profundidades de aquella tenebrosa propiedad. Esa noche los lamentos se intensificaron al punto de despertar a Mateo y Felipe sobresaltados. Se escucharon golpes y pasos en la planta baja, como si un grupo invisible transitara con pesadez. Al asomarse por las escaleras, Felipe divisó un resplandor tenue que se desplazaba hacia la cocina, y de allí a una puerta oculta que él no había visto antes. Decidió seguir el brillo confinado en que podía descubrir la verdad. Mateo lo acompañó casi obligado por el miedo a quedarse solo. Tras remover unos tablones que bloqueaban el acceso, hallaron un pasadizo con escalones de piedra húmeda. El aire era gélido y cargaba un extraño olor a moho y azufre. A cada paso crecía la impresión de que algo o alguien los estaba guiando. Descendieron hasta una cámara subterránea donde una tenue luz parecía filtrarse. No era natural, provenía de un viejo candelabro de hierro que ardía sin consumirse. Alrededor del candelabro descubrieron cadenas y restos de lo que parecían ser dibujos y símbolos grabados en el suelo. Una macabra estampa de cruces invertidas y diseños prehispánicos se mezclaban, reforzando la idea de un sincretismo perverso. En un rincón se alzaba un libro polvoriento medio cubierto por un paño. Cuando Felipe lo tocó, sintió un escalofrío. La portada presentaba una mezcla de latín con glifos extraños y en la primera página se leía: con este pacto la hacienda prosperará, y el dolor ajeno pagará el precio. Entonces escuchó un gemido detrás de él. Al voltear vislumbró la misma figura femenina mal definida que antes. Tenía cabellos largos y un rostro surcado de lágrimas. Con un brazo extendido apuntó el libro, y después su propio corazón incorpóreo en un gesto dramático. Mateo, pálido, murmuró que esa debía ser Alejandra pidiendo la destrucción de aquello que la ataba. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, una voz grave resonó en la cámara, como si emergiera de las paredes mismas. No se atrevan. De las sombras surgió una figura oscura, alta y retorcida, con rasgos difusos pero una presencia sin duda malévola. Parecía un guardián creado por la maldición. Un viento helado barrió la sala apagando la vela de Felipe y dejando solo el candelabro inmortal para iluminar la cena. La silueta se abalanzó sobre Mateo, quien cayó al suelo con un grito ahogado. Felipe, aterrado, sostuvo con fuerza el medallón de Alejandra, sintiendo un hormigueo en la mano, como si aquella reliquia cobrara vida. Desesperado se acercó al libro y con el medallón rasgó las páginas de inscripciones mientras recitaba oraciones aprendidas en la infancia. No conocía la forma exacta de romper el hechizo, pero intuyó que el amuleto era crucial. La silueta infernal gritó con furia y el sonido retumbó en el subsuelo. Justo cuando parecía a punto de atacar a Felipe, la aparición de Alejandra se interpuso. Un resplandor emanó del medallón como un destello plateado que atravesó ambos espectros. Mateo, en el suelo, observó con asombro y miedo. Y en ese instante, Felipe rasgó la última página del libro, sobre la cual había una firma borrosa y manchas que podrían ser la sangre de don Julián. El medallón se calentó hasta quemar en la palma y la luz que desprendía iluminó los símbolos sagrados. Una especie de explosión de viento agitó la cámara, y la presencia oscura se retorció y desapareció. La presencia de Alejandra también se había ido. Cuando todo se calmó, Felipe y Mateo se encontraban temblorosos. El libro yacía en pedazos sin señales de vida. El candelabro se había extinguido y un silencio casi sagrado envolvía el lugar. Reuniendo fuerzas, ascendieron los escalones para salir de los túneles. Al llegar a la superficie observaron que los cielos clareaban con el primer tono del alba. La hacienda parecía distinta, menos opresiva, como si hubieran soltado un gran peso. Después de aquel suceso, los lamentos pararon en la hacienda. Felipe, tras redactar su informe, resolvió las disputas legales de manera que la propiedad quedara en manos de una familia local. Contó de forma discreta a don Sebastián y a unos pocos lugareños la existencia del libro maldito, mencionándoles que había sido destruido. El caporal se despidió agradeciendo a Felipe por liberarlos de la maldición que tanto tiempo había manchado el lugar. Sin embargo, la hacienda tenebrosa siguió albergando rumores.
Unos años después se narraba que el espíritu de Alejandra vagaba en paz por los jardines, mientras que la sombra de don Julián se desvanecía en las sombras de la historia.